El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para ponerlo a prueba, porque bien sabía lo que tenía que hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decida a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres, eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo todo lo que quisieron de pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado para que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces la gente, al ver el signo que había hecho, decía: este sí es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Queridos hermanos, comenzamos en este domingo 17 del tiempo ordinario a meditar, a reflexionar en torno a este capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Lo vamos a ir escuchando a lo largo de estos siguientes domingos, porque es un capítulo extenso y con el cual la Iglesia pretende que nosotros profundicemos en ese gran misterio que es cumbre y fuente de la vida de nosotros los cristianos, la Santa Eucaristía. Porque este capítulo 6 del Evangelio de San Juan contiene esta enseñanza del Señor, una enseñanza donde Él, lo vamos a escuchar en los siguientes domingos, se va a presentar como el pan vivo bajado del cielo. Y después va a explicarnos cómo es que Él se va a quedar en ese pan y cómo se va a quedar también con su sangre en ese vino. Pero hoy vamos a limitarnos a la introducción de este capítulo 6, porque los siguientes domingos ya habrá tiempo para reflexionar en estas riquezas de enseñanzas que tiene
este capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Estamos en la introducción de este Evangelio. Estamos de los versículos del 1 al 15. Y como que el Señor retoma un poquito lo que nos decía la enseñanza del domingo del Evangelio pasado. La gente andaba desesperada buscando al Señor. El Señor se siente sorprendido. Andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Así terminaba el Evangelio del domingo pasado. Pues ahora vemos que el Señor nuevamente se embarca con los discípulos y la gente igualmente está detrás en búsqueda del Señor. Y el Señor se dispone nuevamente a dar el pan de su palabra, a enseñarles. Se sienta acompañado de los discípulos. Esa es una postura propia de Jesús Maestro, de aquel que está dispuesto a enseñar su palabra a aquellos que le quieren oír. Y comienza el Señor entonces con esa disposición, con ese ánimo de enseñar, de alimentar con su palabra a aquella multitud sedienta de Dios. Pero inmediatamente el Evangelio de hoy nos muestra a un Jesús que no solamente pretende llegar al alma, al corazón de su pueblo y alimentarles con su palabra, sino que también el Señor se da cuenta de que hay una necesidad muy humana de toda aquella muchedumbre. ¿Y cuál es? Aquella gente se les notaba esa hambre que tenían también en su estómago, esa necesidad que es prioritaria, básica en la vida de todos nosotros los seres humanos: comer, alimentarnos para vivir humanamente hablando. Y entonces el Señor hace un alto en su predicación, llama a los discípulos. El primero es Felipe. Involucra a los discípulos en lo que piensa hacer más adelante y que él sabía que efectivamente lo iba a realizar, como comenta el Evangelio de San Juan. Él ya sabía lo que tenía que hacer, pero involucra a los discípulos. Llama a Felipe: Felipe, mira, ¿cómo hacemos para darle comer a toda esta gente? Señor, le dice, ni 200 denarios nos bastaría para alimentarlos. O sea, el dinero que tenemos no nos va a dar. Posiblemente eso era lo que tenían en la bolsa, 200 denarios. Eso no va a dar, Señor, es demasiada gente. Y luego interviene Andrés, hermano de Simón Pedro. Ya trae una respuesta, aunque sea pequeña, pero es una respuesta, porque lo que el Señor, hermanos, está buscando es que los discípulos le lleven una respuesta. Y eso es lo que también el Señor busca y quiere provocar en nosotros cuando miremos las necesidades de nuestros hermanos. Cuando miremos a hermanos que tienen hambre, que están enfermos, que no tienen trabajo, que no tienen techo, que no tienen con qué vestirse, que carecen de las cosas fundamentales para vivir. Hoy el Señor nos llama y nos dice: ¿qué puedes hacer tú por ellos? ¿Qué puedes hacer tú por ellos? Y nos está invitando a involucrarnos. No podemos quedarnos indiferentes ante las necesidades de nuestro prójimo. No es de cristiano. Porque el Señor no se quedó ahí predicando y después se hizo como el desentendido, ¿verdad? Bueno, ya prediqué, ya me voy, hay que les vaya bien. No, el Señor se preocupó por esa hambre de esa gente.
y quiere que también nosotros tengamos esa misma sensibilidad por las necesidades de nuestros hermanos los hombres. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando vemos al hambriento? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos al sediento, al enfermo? ¿Somos aquellos que nos hacemos de la vista gorda? ¿Somos aquellos que ignoramos? ¿O somos un Cristo que buscamos la forma de ayudar, de auxiliar y de hacer algo por aquellos que pasan tantas necesidades en este mundo? Eso es lo que el Señor nos hace reflexionar cuando permite la participación de sus discípulos en este gran milagro que iba a ser, como es la multiplicación de los panes. Entonces, el Señor toma aquellos panes de cebada, 5 panes de cebada y 2 pescados, que Andrés, el discípulo, encontró en las manos de un muchacho. Seguramente me imagino a los apóstoles preguntando, a ver, ¿quién tiene algo que podamos llevarle al Señor? Y salió entre ahí, pues, un muchacho no identificado, era un joven. Y este joven le dice al discípulo, pues aquí tengo esto. Y el discípulo se fue donde el Señor, Señor, y se va todavía, ¿verdad?, con dudas. ¿Qué será esto, Señor, para toda esta gente? Pero miren ustedes que el Señor no desprecia eso poco que le llevan y le ponen en sus manos, sino que el Señor lo toma y obra el milagro de la multiplicación. Los milagros, hermanos, que el Señor puede obrar en favor nuestro, necesitan que nosotros le pongamos algo al Señor. ¿Por qué? Porque no todo lo va a hacer el Señor. El Señor hace en base a lo que tú y yo le hacemos hacer, poniendo lo poco que tenemos y colocándoselo en sus manos. Todos los milagros necesitan algo de ti, de mí, para que el Señor los pueda realizar. Eso es lo que nos está diciendo en este evangelio. Y nosotros a lo mejor podemos decir, si nosotros no tenemos nada, y así somos testigos de muchos milagros en el mundo. ¿Cuántos milagros en el mundo presenciamos a diario? De cosas que a lo mejor nosotros somos tan pesimistas y decimos, ¿cuándo vamos a hacer esto? ¿Cuándo vamos a hacer esta obra? Si tenemos este poquito, si tenemos una nada, pues ten fe en el Señor, ponle en las manos del Señor, porque en Él está la abundancia, la bendición. Él es el que va a hacer crecer lo poco que tú tienes. Él es el que va a reproducir lo poco que tú produces. Él es el que va a aumentar lo poco que tenemos. Lo único que el Señor quiere es que tú se lo pongas en sus manos. ¿Qué significa eso? Que confíes en Él. Le estamos diciendo al Señor, Señor, es poco, pero confío en ti. Tú lo puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Esta obra tan grande, tan inmensa, solo tú la puedes hacer. Pero tenemos que poner la fe y nuestras cosas en las manos del que todo lo puede, que es el Señor. Y miren ustedes, acto seguido el Evangelio nos presenta la multiplicación de los panes. El Señor toma aquellos panes de cebada, aquellos 2 pescados, y comienza a darse esa bendición hermosa. Todos comieron, todos se saciaron, hasta sobraron 12 canastos. Eso de sobrar 12 canastos significa que Dios es abundante
que Dios es inagotable, que Dios es aquel que siempre tiene para nosotros, da y sobra. Es abundante su amor, su misericordia por nosotros. Y nos da para hoy y para mañana. Nos da para todos los días. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestras limitaciones, ¿verdad? Y tan difícil que está la vida ahora, viene el padre y la madre de familia, dice, bueno, este es mi salario, este es para la comida, este es para el agua, este es para la luz, este es para el recreo de los colegios de los chavalos, y de repente la tristeza, ¿verdad?, en el rostro de los padres. ¡Hala! Yo creo que con esto apenas vamos a comer hasta la mitad de la semana, si acaso, dicen algunos, si acaso. Y de repente confiamos en el Señor y el Señor obra tantos milagros allí. Lo que pasa es que nosotros somos ciegos, no los vemos. Como que aquello nos da para todo lo que necesitamos y muchas veces hasta nos sobra. Ahí está actuando el Señor, actúa milagrosamente, pero nosotros cuando confiamos en Él, Él lo puede todo. No hay nada imposible para su amor y su misericordia cuando tú le pones el canasto de tu fe, donde Él hace crecer lo que nos da en su amor y en su misericordia. Al final del Evangelio sucede algo inesperado, porque cuando la gente vio lo que había pasado, que comieron más de 5,000 hombres, algunos estudiosos calculan que al fin eran más o menos niños y todo, pues calculan 10,000, porque el Evangelio dice, solo los hombres eran 5,000, no están metiendo pues al resto de los que estaban presentes, pues algunos dicen más o menos, a lo mejor habían unos 10,000. ¿Y qué pasa? ¿Cuál fue la reacción de esta gente? Al final es una reacción que no era la querida por el Señor, ni la esperada por el Señor. Dicen que gritaron, dijeron, este es el profeta. Miren la expresión, este es el profeta, como queriendo decir, este es el hombre que nos va a salvar, este es el que nos va a dar de comer todos los días, este es el que nos va a resolver nuestros problemas, este es el que nos va a mantener bien. El pueblo de Israel tenía ciertamente esa esperanza en un enviado de Dios, que ellos lo identificaban como un profeta que iba a venir. Miren que en la primera lectura aparece el profeta Eliseo, que ya había hecho una multiplicación de los panes. Si escuchamos bien la primera lectura del segundo libro de los Reyes de este domingo. Le pusieron 20 panes y él le dio de comer a 100. Ya había hecho eso, y por eso es que Eliseo lo admiraban, lo amaban, lo querían. Ahora imagínense Jesús, que con 5 panes de cebada y 2 peces le dio de comer a más de 5,000. Entonces este pueblo dijo, oye, lotería, bingo, ¿verdad? Aquí está el hombre que nos va a resolver todos nuestros problemas. Y lo vamos a proclamar Rey de Israel. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Eso sí, ya no iba con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no quería ni que lo afamaran, no quería venir como un rey triunfalista, ni mucho menos, ni tampoco quería que lo tomaran como uno que iba a resolverle solo los problemas humanos, tampoco. El Señor tenía reservada ese reinado desde el trono de la cruz, desde el trono de la cruz, no al estilo de los reyes del mundo, de los poderosos del mundo, no buscando popularidad y fama, sino simplemente lo que había hecho era algo que había nacido de su misericordia y su compasión para aquel pueblo,
y les alimentó, porque el Señor quiere salvación de cuerpo y de alma. Sencillamente eso fue lo que hizo el Señor. Y para nosotros, los lectores de este Evangelio, nos está dando las bases del Evangelio de lo que va a ser la Eucaristía, como lo dije al inicio de la homilía. Punto. El Señor no quería que lo proclamaran rey. Por eso miren, el Señor inmediatamente se separa de la gente, incluso hasta de los discípulos. Se fue solo, dice, a una montaña, para que se les esfumara la idea que tenían ellos de proclamarlo rey. Y ahí vemos el Señor entonces también un gesto grande de humildad, de sencillez, de ese corazón manso y humilde, como Él iba a decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí, el Señor no está buscando la vanagloria, ni el aplauso, ni el reconocimiento. El Señor está buscando la salvación. Y los milagros son para que nos quedemos con el Señor, para que el Señor sea verdaderamente el que tome posesión de nuestra vida y vivamos según el Señor. Triste porque esta gente ya aquí comienza a verse aquello que muchas veces pasa en historia de tantas personas que reciben tantos favores y milagros del Señor. Buscan al Señor por los milagros, pero una vez que tienen el milagro, se olvidan del Señor. No busquemos al Señor por los milagros que pueda hacer por nosotros. Busquemos al Señor que nos da ese milagro, pero para que nos quedemos con el Señor, para que nos quedemos con Él. Decía Santa Teresa, que Dios, decía, con nosotros es como un señor, dice, que nos da caramelos. Nos da caramelos. Y cuando nosotros recibimos el caramelo, decía, y lo comemos, se acabó el caramelo. ¿Para qué? Para que busquemos al que nos dio el caramelo. Nosotros muchas veces nos quedamos con el caramelo y no buscamos al que nos dio el caramelo. Nos quedamos con los milagros, con los favores, pero después nos olvidamos de dónde vinieron ese milagro, de dónde salió ese milagro. Nos olvidamos del Señor. Y los milagros, la finalidad de los milagros no es esa, porque la finalidad del milagro es que a través de Él yo me quede con el que me hizo el milagro, que es el Señor. Yo me quede con el Señor. Y esto es importante. Miren, nosotros vamos a empezar ahorita una de las grandes fiestas, pues, ¿verdad?, de Nicaragua, como es Santo Domingo de Guzmán. Ya nos vamos preparando, ¿verdad? Y el Señor, pues ahí, según la fe de tanta gente humilde y sencilla, obra muchos milagros. Pero muchas veces estos hermanos, ¿verdad?, limitan su fe a 10 días, del 1 de agosto hasta el 10 de agosto, bajada, subida, y te fuiste, diste y ni a Dios dijiste, ¿verdad? Y entonces muchos pues solamente viven una fe de 10 días, una fe católica de 10 días, o sea, y el resto del año, y su vida, tienen compromisos con este Señor que les hizo ese milagro, viven una fe permanente al lado del Señor, participan en la vida de la iglesia. Yo digo que tal vez unos cuantos serán, pero la mayoría solamente se limitan a esos famosos 10 días de fiesta, ¿verdad?, de nuestro pueblo managüense. Pues también hoy es interesante que nos preparemos a esta fiesta de Santo Domingo. Sí, porque no estamos diciendo aquí que eso sea malo ni que eso está mal. No, estamos diciendo que eso tiene que ser un punto de partida para tu vida al lado del Señor. O sea, si el Señor te favoreció,
te bendijo, te escuchó, te hizo un favor, te curó una enfermedad, lo que sea que tú le pediste. Busca permanentemente al Señor, no solamente porque tienes necesidad de Él, búscalo siempre. Y quédate con el Señor. Dile, Señor, tú que me ayudaste, ahora en qué yo te puedo ayudar. Tú que me escuchaste, ahora yo te quiero escuchar. Tú que me favoreciste, me bendijiste, ahora ¿cómo quieres que te bendiga? ¿Cómo quieres que te alabe? ¿Cómo quieres que te glorifique? Con mi vida, con mi tiempo, con mi servicio. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Por eso vale muchísimo hoy este evangelio, porque estamos apenas en el inicio y después nos vamos a dar cuenta qué pasó con toda esa gente. No lo voy a decir este domingo porque el evangelio va a llevar la secuencia todos los domingos. Pero sí, si ustedes adelantadamente se leen todo el capítulo 6 del evangelio de San Juan, se van a dar cuenta qué pasó con todos estos que comieron y se saciaron. Sí, porque tuvo un final no tan bonito, ¿verdad? Pero que sí lo vamos a ver los siguientes domingos de este tiempo ordinario. También pues vamos a pedirle al Señor, a la luz de este evangelio, por dos cosas. Hoy la Iglesia, el Papa Francisco, nos está invitando a festejar, a reconocer a nuestros abuelos y a nuestras abuelas en el contexto de la fiesta de los abuelitos de nuestro Señor Jesucristo, San Joaquín y Santa Ana. Yo creo que ha pegado un poquito en el clavo el Papa Francisco al promover esta celebración, porque sí, ciertamente nosotros tenemos de reconocer lo importante que es en nuestra vida y en nuestra familia la presencia de nuestros abuelos, de nuestros hermanos mayores, del adulto mayor, como le decimos en Nicaragua, y la importancia que tienen en el seno de una familia. Los que nos hemos criado con abuelos sabemos, muchas veces los abuelos se convierten en nuestros padres, en muchos. Sus padres verdaderos son sus abuelos, porque la mamá y el papá, uno por aquí, el otro por allá, ya sea por trabajo, ya sea porque se separaron, o lo que sea. ¿Y con quiénes quedamos nosotros muchas veces? Con el abuelita, con el abuelito. Y ahí están los abuelitos volviendo a criar a otros que los debían de estar criando sus verdaderos padres, ¿verdad? Pero ahí están. Y cuánto bien nos hacen nuestros abuelos, cuánta sabiduría nos transmiten, cuántos consejos, cuánta experiencia comparten con nosotros. Ellos que ya crecieron y ya vivieron, y nosotros que vamos creciendo y vamos conociendo el mundo. Entonces, el Papa Francisco, creo yo, ha acertado muy bien al decir, valoremos a nuestros abuelos. Escuchémosle, démosles un lugar especial en nuestra familia, acudamos a ellos. Nuestros abuelos, por lo general, y abuelos católicos, son los que nos ayudan con sus oraciones, por ejemplo, con sus oraciones. Tal vez nosotros andamos perdidos en el mundo, ¿verdad? Andamos en nuestras andanzas, en nuestras cosas. Y cuando regresamos a la casa, muchas veces escuchamos ahí un murmullo, alguien como que está rezando, y uno abre la puerta y ahí está la abuelita, que tiene su santito, su altarcito, y ahí está rezando por lo suyo. Esas oraciones son las que nos salvan muchas veces, seamos sinceros, son las que nos salvan, porque nosotros muchas veces nos olvidamos del Señor y ni pedimos ni por nosotros, mucho menos que estemos pidiendo por los demás. Pero nuestros abuelos están permanentemente como una vela encendida, encomendándonos a Dios, orando por nosotros. Y eso, cuánto bien nos hace a nuestra familia. Pues hoy
Demos gracias al Señor por nuestros abuelitos, démosles un lugar decoroso, honroso en nuestra familia, ayudémosle en sus necesidades, ¿verdad? Porque ellos necesitan de nosotros, necesitan comprar medicina, necesitan alimentación, necesitan cuidado. Para eso estamos nosotros. Ayudémosles a ellos. La caridad comienza por la casa. Ahí comienza la caridad. Y ahí tenemos a esas personas ahí que no son extraños, venimos de ellos. Y le debemos muchísimo en la vida. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues también hoy, en este fin de semana, el mundo católico y el mundo cristiano está dolido por esas grandes ofensas que desde una plataforma mundial se ha promovido y se ha permitido ofender la fe de miles y millones que creemos en Jesucristo. Y aquí nos vamos católicos y cristianos. Y si nosotros nos metemos en las redes sociales, nos vamos a dar cuenta que hay un clamor generalizado de repudio, de protesta en contra de esa ofensa sacrílega, en contra de la Santa Cena del Señor, que se hizo desde la inauguración de los Juegos Olímpicos, que no tiene razón de ser. ¿Qué tiene que ver los Juegos Olímpicos, que se supone que es para promover la amistad, la unidad de los pueblos, la paz, la concordia? ¿Qué tiene que ver eso con ofender la fe de muchas personas? Porque eso es lo que hicieron. ¿Qué tiene que ver eso con la Santa Cena? O sea, fuera de lugar totalmente. Pero bueno, ese es el mundo que estamos viviendo. Yo digo y meditaba y el Señor me decía algo que quiero compartir con ustedes. El hombre de hoy, hermanos, el mundo de hoy, cuando no está en amistad con Dios, está a un paso de hacerse enemigo de Dios. Así está, a un paso de hacerse enemigo de Dios. Porque el que no está con Dios se vuelve contra Dios. Porque él se cree muchas veces Dios. O sea, si tú no sigues a Dios, si no tienes a alguien que está ahí y que te dice yo soy tu Dios, tu Señor, y tú no lo sigues, llega un momento en tu vida que tú te crees que eres Dios y te pones en el lugar de Dios y haces cosas contrarias a Dios. Y el verdadero Dios se vuelve tu contrario, se vuelve tu enemigo. Por eso yo digo, cuando no estamos en amistad con Dios, nos volvemos enemigos de Dios. Y ese es el mundo que estamos viviendo hoy. Un mundo que como ya no cree en Dios, como ya quiere excluir a Dios y la fe en el Señor de todos los ámbitos de la sociedad, entonces no les cuesta burlarse de Dios, hacer mofa de Dios, no les cuesta ridiculizar a Dios y la fe de los que creemos en el Señor. Y piensan de que lo pueden hacer todo y que nadie les puede decir nada. Triste la realidad muchas veces del mundo que nos está viviendo. Pero ante esta realidad, nosotros tenemos que manifestarnos y decir que eso está mal, que eso es un gran irrespeto, un gran sacrilegio al Señor en primer lugar y a la fe de los que creemos en el Señor. Y tenemos que repudiar eso y reprobarlo. Ojalá Dios quiera que no se esté ocupando estas plataformas para manchar estas cosas que son buenas, que son sanas,
Porque el deporte es bueno y es sano. Es bueno y sano, y no tiene nada de malo. Pero cuando ocupamos estas cosas sanas y buenas del mundo para promover nuestros desvíos, nuestro odio contra Dios y contra los que creemos en el Señor, entonces sí, eso sí no se puede aceptar. Como respuesta, ¿cuál puede ser la de nosotros? Pues amar más la Eucaristía. Miren, si en el mundo le están tirando a nuestra fe, le están atacando, no es un ataque a la Eucaristía directamente, la Santa Cena del Señor, esa es la Eucaristía para nosotros los católicos, lo que venimos a hacer todos los domingos, lo que venimos a vivir todos los domingos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Pues amar más al Señor y adorar más al Señor, pedir al Señor por todas estas personas que andan perdidos en el mundo, ¿verdad? Que no tienen orientación, no tienen Dios en su vida, pobres de ellos. Pero nosotros vivir nuestra fe en el Señor, participar en la Eucaristía. En este mes pasado, por ejemplo, la Iglesia Católica de Estados Unidos hizo un congreso eucarístico y todos los Estados Unidos se promovió, en todas las diócesis y arquidiócesis de Estados Unidos, se promovió el amor a Jesús en la Eucaristía. ¿Y cuáles fueron los frutos? Muchísimos los frutos. El acto final estuvieron presentes más de 50,000 personas adorando a Jesús Eucaristía. Esa debe ser nuestra respuesta. Si hay alguien que te dice, yo no creo en eso, usted dígale, pues yo voy a ir porque yo creo. Y venga, y órele al Señor, adore al Señor, dele al Señor el honor y la gloria que Él está vivo en su Eucaristía para nosotros. Esa debe ser nuestra respuesta. Y con esto estamos contrarrestando a esa ola tan fuerte que está en el mundo, que quiere que nos ven, que ve a Dios como enemigo, lo ven como enemigo, cuando Dios no tiene nada en contra de ellos. Lo único que el Señor les dice, bueno, si te quieres salvar, pues abandona lo malo que tienes. Pues el Señor nos ama, a ellos también los ama, pero ellos tienen que comprender que tienen que abandonar su pecado para salvarse. Porque hermanos, el Señor no te va a salvar si no abandonas tu pecado, si no conviertes tu vida en Él y con Él. El Señor ahí no puede hacer nada más. Ojalá pues que el Señor nos ayude a todos a dar una respuesta de fe y de amor. Y nosotros los que sí creemos y respetamos y amamos al Señor y su presencia en la Eucaristía, nos demos en testimonio de amor, en adoración a Él. A Jesús pues en la Eucaristía sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No me aplaudan porque si no me voy a ir como Jesús.